Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El amor, el orgullo y el destino se entrelazan una vez más en una historia que parece escrita por el propio corazón del drama turco. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, una de las parejas más intensas, queridas y controversiales del mundo del entretenimiento, vuelven a estar en el centro de la atención mediática. Después de meses de silencio, distancias y heridas emocionales, una sola frase del actor ha bastado para encender la llama de la esperanza entre millones de fans. Esta vez, todo será como ella quiera. Con esas palabras pronunciadas en un tono sereno pero cargado de sentimiento, Halil no solo reconoció sus errores del pasado, sino que dejó entrever una transformación profunda. Un hombre dispuesto a ceder, a reconstruir, a amar sin condiciones. Y sobre todo a seguir el camino que Esla elija, incluso si eso significa dejar atrás su propio orgullo. La historia de Halil y Esla ha sido un viaje lleno de luces y sombras. Desde que compartieron escena en la exitosa serie Emanet, su química traspasó la pantalla y dio origen a una conexión que el público sintió como auténtica. Lo que empezó como un vínculo profesional se transformó en un lazo tan profundo como complejo. Durante meses, los seguidores soñaron con verlos juntos más allá de la ficción. Pero la realidad fue otra. La separación profesional llegó acompañada de rumores, tensiones y un sinfín de especulaciones mediáticas. Esla Turkoglu, fiel a su naturaleza reservada, optó por el silencio. Halil, en cambio, intentó explicar lo inexplicable, dejando entrever la herida de un amor perdido. Sin embargo, algo cambió en las últimas semanas. Fuentes cercanas a ambos revelaron que hubo un reencuentro privado, lejos de cámaras y micrófonos. Un encuentro donde las palabras se mezclaron con miradas y silencios. Halil pidió verla sin intermediarios, sin prensa, solo para hablar. Y ella aceptó, confesó un amigo en común. Según testigos, no hubo reproches ni lágrimas, sino una calma extraña, madura, como si dos almas que habían aprendido del dolor se reconocieran otra vez. Días después, durante una entrevista para un canal local, Halil fue sorprendido con una pregunta directa sobre Esla. Por primera vez, no esquivó la verdad. Su respuesta fue breve pero contundente. A veces cometemos errores sin darnos cuenta. Herí a alguien que no merecía ser herida. Pero si la vida me da una segunda oportunidad, esta vez todo será como ella quiera. En cuestión de horas, las redes sociales se incendiaron. Los hashtags #HalilIsla, #todo como ella quiera y #segunda oportunidad dominaron las tendencias globales. Miles de fans compartieron escenas de Emanet y momentos reales de la pareja, acompañados de mensajes de apoyo y esperanza. Él cambió por amor, esto no es debilidad, es crecimiento, ojalá el destino los una de nuevo, se leía en Twitter y TikTok. Durante años Halil İbrahim Ceylan fue percibido como un hombre firme, intenso, apasionado y a veces difícil de comprender. Pero sus allegados aseguran que ha experimentado un cambio genuino. Ya no es el mismo. Ahora habla de Esla con un respeto y una ternura que antes escondía tras su carácter fuerte, declaró un compañero de rodaje. Cercanos al actor aseguran que Halil ha comprendido que amar no es imponer, sino ofrecer. Que la paz no se recupera controlando, sino dejando espacio al otro. He aprendido que el amor no se exige. Se da. Si ella necesita tiempo, se lo daré. Si necesita distancia, también. Pero si un día decide volver, esta vez todo será como ella quiera, sin condiciones, habría dicho en confianza a un amigo. Esa frase, convertida ya en emblema, ha cambiado la percepción pública del actor. Lo que antes se interpretaba como orgullo,
ahora se percibe como vulnerabilidad. Una muestra de crecimiento emocional que muchos hombres, incluso fuera del mundo artístico, aplaudieron. Mientras tanto, Zlatulkolu continúa fiel a su estilo reservado, sin declaraciones explosivas ni desmentidos. Pero su silencio ha dicho más que 1000 palabras. En su más reciente aparición pública, se mostró radiante y tranquila. Cuando un periodista le preguntó si había escuchado las declaraciones de Halil, respondió con una sonrisa serena. A veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. Esa breve frase fue suficiente para que los fans interpretaran lo que querían oír, que la reconciliación podría estar cerca. En redes sociales, los comentarios se multiplicaron, esa sonrisa lo dijo todo, ya lo perdonó, solo quiere ver si realmente cambió. Fuentes cercanas a la actriz confirmaron que Zla ha notado un cambio real en él. Que no existe aún una reconciliación formal, pero sí un entendimiento, una nueva forma de comunicarse basada en el respeto. Ella siente que él finalmente comprendió lo que significa respetarla. Y para ella, eso vale más que cualquier disculpa pública. Ambos actores parecen haber alcanzado un punto de equilibrio emocional. Lejos de las cámaras y los guiones, han aprendido a hablarse con calma, sin egos ni reproches. Antes hablaban para defenderse, ahora lo hacen para entenderse, reveló una amiga cercana. El público que ha seguido su historia como si fuera una telenovela, no puede ocultar la esperanza. Muchos creen que este podría ser el inicio de una nueva etapa, más consciente y serena. Incluso algunos productores turcos estarían considerando ofrecerles un nuevo proyecto juntos, sabiendo la química que aún despiertan cuando comparten pantalla. Un ejecutivo de televisión lo resumió así: ellos son fuego y calma al mismo tiempo. Verlos juntos es ver la dualidad perfecta. La entrevista de Halil no solo conmovió a los fans, sino también a colegas del medio. Actores, guionistas y presentadores destacaron la valentía que implica reconocer los errores públicamente. Una actriz cercana a Zla escribió en Instagram: no hay mayor prueba de amor que ceder por respeto. Si él cumple su palabra, ella no solo habrá ganado una batalla legal, sino un amor maduro. En cuestión de horas, los comentarios se convirtieron en una ola de mensajes de esperanza. Por fin entendió. Esto no es debilidad, es amor real. Si ella vuelve será porque él la dejó decidir todo, y eso cambia el final. En un panorama donde las relaciones mediáticas suelen terminar en escándalos o reproches, la historia de Halil y Zla ofrece un respiro romántico, un ejemplo de que el amor puede evolucionar, sanar y reinventarse. La frase "esta vez todo será como ella quiera" trasciende la anécdota amorosa. Representa el viaje emocional de un hombre que aprendió que amar no es dominar, sino acompañar. Que la fortaleza no está en tener razón, sino en saber ceder. Halil Ibrahim Ceylan ha pasado de ser un símbolo de orgullo a convertirse en ejemplo de humildad emocional. Y Zlatulkolu, con su serenidad y su firmeza, ha recordado al mundo que el verdadero amor empieza cuando una mujer deja de aceptar menos de lo que merece. Tal vez el futuro los reúna. Tal vez no. Pero si lo hace será en los términos de ella, con él dispuesto a seguirlos, sin condiciones ni defensas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Halil y Zla merecen esa segunda oportunidad? ¿O que el amor, cuando se rompe, no siempre debe repararse? Déjanos tus comentarios aquí abajo, queremos leerte. Si te apasionan las historias de amor reales que nacen entre luces y cámaras, suscríbete a nuestro canal Keep Up, activa la campanita para recibir nuestras próximas exclusivas y si quieres apoyar nuestro trabajo, haz clic en el botón Unirse, para acceder a contenido especial. Porque en Keep Up, no solo contamos noticias, contamos emociones. Y esta historia sin duda es una de esas que el corazón nunca olvida. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.